comenzar la grabación. Un solo segundo. Vale. Por eso está acá. Un segundito, disculpen. Ya. Entonces voy a compartir. No, no se ve. Ya. La semana pasada vimos este ejercicio que era un ejercicio de transformación, en donde nos entregaban un balance, ¿no es cierto?, de comprobación y de saldo, porque hasta acá, 4 columnas, y nosotros agregamos las otras 4 columnas para poder hacer la clasificación si era, ¿no es cierto?, activo, pasivo, pérdida o ganancia. Eso es lo primero que teníamos que hacer, completar nuestro balance de 8 columnas. Después que completábamos nuestro balance de 8 columnas, lo que hacíamos era preparar el estado de situación financiera y el estado de resultados, que es lo que teníamos acá abajo, ¿no? Preparamos nuestro estado de situación financiera y nuestro estado de resultado presentado, ¿no es cierto?, de acuerdo a IFRS. Después de eso nos daban algunos antecedentes, aquí lo que se estaba pidiendo, y lo primero que teníamos que hacer, y lo que se hace siempre, ¿no es cierto?, es hacer el cruce, el cierre, ¿no es cierto?, de las cuentas de resultados. Por lo tanto, hacemos el cruce, lo que yo les decía, las ventas, las cuentas de resultado ganancia contra las cuentas de pérdida, y aquí habíamos determinado en el estado de resultado la utilidad del ejercicio, que se lleva la cuenta pérdida y ganancia, ¿verdad? Posterior a eso, íbamos a determinar cuánto era el monto del capital. ¿Por qué? Porque si nosotros mirábamos nuestro estado de situación financiera, veíamos que habían 2 cuentas obligadas, de Castro y Méndez. Por lo tanto, esas cuentas obligadas todavía no forman parte de lo que es nuestro patrimonio. Entonces lo que hago yo es rebajarlas de mi capital. Pero como además teníamos una pérdida y ganancia, que pasa, ¿no es cierto?, a las utilidades acumuladas, el monto que disminuye del capital, no solo 5 millones, sino que estoy rebajando esa utilidad que generó la empresa, y que por lo tanto también forma parte de su patrimonio. Eso es lo que hacía. Después que determinábamos bien cuánto era, ¿no es cierto?, el capital, cruzábamos nuestras cuentas, ¿no es cierto?, porque teníamos que hacer el cierre de las cuentas de activo y de pasivo. O sea, partíamos primero con las cuentas de resultados, veíamos cuánto era el capital, porque teníamos la pérdida y la ganancia que habíamos cerrado anteriormente. Entonces, la traspasamos esta pérdida y ganancia a utilidades acumuladas y después al capital, o directamente, ¿no es cierto?, haciendo este asiento. Cuando hacíamos el cierre de nuestras cuentas de activo pasivo, ¿no es cierto?, llegábamos a el cuadre, obviamente, de lo que tenemos en el estado de situación financiera. Por lo tanto, es solamente traspasar cuentas, no hay mayor dificultad. Y acá nos decían que esta sociedad, que era una limitada, se transformaba en una anónima, no me acuerdo, cerrada me parece. No decía, no, sociedad anónima. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Transformar su capital en acciones, ¿ya? Ahora, todo esto es desde el punto de vista contable. Ustedes entienden que detrás hay todo un tema normativo, legal, que es lo que primero hay que cumplir, ¿no es cierto? Acuérdense cuando vimos el tema de la Constitución, primero la empresa, ¿no es cierto?, tiene que hacer una nueva escritura, tener la autorización del número de acciones, toda esa parte la entienden, ¿verdad?
Chiquillos, Sí, profe. ya. ¿Me escuchan bien o no? ¿O me escucho bien cortar? Bien, bien. Ah, ya. Es que me sale que mi conexión está inestable. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Teníamos nuestro capital, que eran 10.426.000, pero en este ejercicio decía que había un incremento de ese capital que era un 30%. Por lo tanto, el capital nos quedaba en 13.500.000. Entonces, lo llevamos a las acciones por suscribir, rebajamos el capital. O sea, rebajamos en el sentido de que lo teníamos anotado acá, ¿no es cierto? Lo aperturamos. Entonces, tenemos 13.500.000 de acciones por suscribir. Estas acciones por suscribir eran completamente suscritas por los accionistas. ¿Y cómo lo pagan los accionistas? Como este caso es una transformación, ya existe un patrimonio. El patrimonio son todos los activos, todos los pasivos. Por lo tanto, ese mismo patrimonio es el que se utiliza para hacer el pago de estos accionistas. Pero aquí nos pasaba que el estado de situación financiera y el patrimonio coincide con el capital que tenían, no con este incremento de un 30%. Por lo tanto, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Y que nos decía el ejercicio, que aparecía un nuevo accionista, que era el que pagaba, ¿no es cierto?, este aumento del 30%. Y eso es lo que vimos la semana pasada. ¿Se recuerdan? ¿Sí? Aquí, obviamente, haciendo nuestros análisis, para saber cuánto era el capital pagado, etcétera. ¿Ya? Y hoy día lo que les voy a mostrar es un ejercicio, como dijimos la semana pasada, de división. Y también hay uno de transformación. Déjenme agrandar un poquito. También pequeño. Ya, ahí. Entonces tenemos este ejercicio en donde dice, a continuación se le presentan a usted los siguientes estados financieros de la empresa WIN Limitada y SPA S.A. Estos estados financieros están al 31 de diciembre del 2019. Se fija que están en formato IFRS, por lo tanto tenemos la separación entre los activos corriente y no corriente, el pasivo corriente y el pasivo no corriente, y el patrimonio. Aquí están todos los datos de la empresa WIN, y aquí está el estado de situación financiera de la empresa SPA. La misma clasificación, ¿no es cierto?, presentación en base al anexo 1. Los siguientes, dice, son los hechos ocurridos a inicio del mes de enero del año 2020. La empresa A, esta es la empresa A, WIN, se divide en dos empresas limitadas. Cada una de ellas recibe lo siguiente. Los activos corrientes quedan en manos de la primera y la segunda se lleva los activos corrientes, perdón, no corrientes y los pasivos. La situación B nos dicen que la empresa B, es decir esta, SPA, se divide en tres empresas limitadas. La primera recibe el 30% de los activos corrientes y las maquinarias, la segunda el 50% de los activos corrientes y el vehículo, y la tercera el 20% de los activos corrientes y las patentes de invención. En relación con el pasivo corriente y no corriente, se los divide en 40, 35 y 25% respectivamente. En la letra C nos dicen que la empresa A se transforma en una sociedad anónima cerrada, emitiendo un total de 50.000 acciones. ¿Ya? Y en la letra D nos dicen que la empresa A y B se fusionan, suponga que la empresa A absorbe a B, perdón, que la empresa B absorbe A, ambas se fusionan creando una empresa C, con las características de SAN, con un total de 70, de sociedad anónima cerrada, con un total de 75.000 acciones emitidas. Y punto 3, la empresa A absorbe a B. ¿Ya? Esta, como ustedes todavía no ven fusión, la vamos a dejar pendiente, ese punto, la letra D, para la próxima clase. Lo que vamos a hacer ahora es la letra A, B y C. ¿Ya? Entonces vamos... Profe, esta guía está en el aula. No, no está en el aula. Todavía no la subo. Cuando terminemos la clase, la subo. ¿Ok, Marco? Está bien. Déjenme ver dónde está esto. No.
Listo. Entonces yo igual les pego siempre acá lo que nos indica el ejercicio para que sea más fácil, ¿no es cierto?, el análisis que tenemos que hacer. Entonces, lo mismo, a continuación se presentan los estados financieros de la empresa WIN y la empresa SPA al 31 de diciembre, aquí los pegué, ¿no es cierto? Y en la letra A nos dicen que la empresa A, esta, se divide en dos empresas limitadas. Cada una de ellas recibe lo siguiente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar esta empresa, ¿no es cierto?, que tiene el cierre, ¿verdad? Tomamos esta, tiene el cierre, tiene proveedores, tiene los impuestos por pagar, tiene las retenciones, las provisiones, el crédito hipotecario y obviamente el capital. Tiene la caja, ahí está, el Banco Itaú, las existencias, los deudores por venta y los gastos anticipados. Y en los no corrientes están las PPE, que son las maquinarias, el vehículo, y también un intangible, que es un derecho de marca. ¿Ya? Entonces lo que estamos haciendo aquí es cerrar. Aquí deberíamos agregar la apertura, porque esto es al 31 de diciembre. Entonces, como los hechos suceden al 1 de enero, vamos a ver si podemos, no sé cómo tengo para acá. Vamos a agregar aquí un asiento. Voy a copiar esto mismo que vengo aquí. Y esto es al 1. 1 del 2020. Entonces aperturamos, ¿ya? ¿Cómo hacemos la apertura? ¿Me van diciendo? ¿Cómo aperturamos? ¿Cómo así la apertura, profe? No entendí. Claro, porque aquí cerramos, ¿no es cierto? Este es el asiento de cierre el 31 de diciembre, donde hacemos nuestro cruce de las cuentas. Pero ahora tenemos que partir del año 2020. ¿Cuál es el primer asiento? Si teníamos cerrada, acuérdate que tenemos cruzadas las cuentas de pasivo y de activo. Entonces, ¿cómo sería el asiento? No, yo creo que podría ir involucrar la cuenta capital. Ya, sí, va la cuenta capital. Y Los activos, los activos, sí. Ya. ¿Pero qué los anoto activos acá? corrientes. ¿Qué anoto al debe? Deberían ser los activos contra capital. Los activos contra el capital y todos los pasivos. ¿Qué hago con ellos? Cuando nosotros llegamos al 31 de diciembre, hacemos nuestro estado de situación financiera. Aquí está. Tenemos que cerrar nuestras cuentas de resultado y cerrar nuestras cuentas de activo y pasivo. Aquí el resultado ya está. No hay resultado del ejercicio, ya está traspasada las utilidades acumuladas. ¿Se fijan? Por lo tanto, tengo solamente la cuenta de utilidad acumulada que forma parte de mi patrimonio. Pero cuando yo inicio el año siguiente, tengo que volver a colocar las cuentas de activo y las cuentas de pasivo. Esto que es el cierre, aperturo. Entonces, ¿cómo hago la apertura? Me llevo todas las cuentas y las voy a tomar de acá. Me llevo todas las cuentas. El intangible, ¿no es cierto? Con todos los valores que tengo acá.
Estoy abriendo, si no, no existe. Eso es como cuando se constituye, ¿no? La primera vez. Claro, pero aquí no estamos constituyendo, aquí estamos Sí. iniciando el nuevo periodo, que es el 2020. ¿Y qué voy a anotar aquí? Lo que corresponde, pues, ¿no es cierto? Todas mis cuentas de pasivo. ¿Qué más tengo? Provisiones. Perdón, un crédito hipotecario, un no corriente. Tengo mi capital. Profe, igual se ponen los pasivos y que los antecedentes dice que la empresa A se lleva los activos corrientes, ¿Sí? que la B se lleva los pasivos. Claro, es que todavía no estamos haciendo esa parte. Estamos solamente aperturando el año. El hipotecario y el capital. Listo. Voy a pegar aquí un par de líneas. Insertar. Entonces, ¿cuál sería la glosa? Apertura. 20. De ahí le pueden poner más, ¿no es cierto? Apertura año 2020, cuentas. ¿Ya? Todavía no estamos haciendo nada, todavía no hacemos la división. Solamente estoy haciendo el cierre y ahora aperturando en el 2020. ¿Me entienden? Sí, profe. Me queda más, ya, bueno. Ya, entonces, ahora recién me voy a ir a hacer lo que me están diciendo acá, que la empresa A, esta, se divide en dos empresas limitadas y cada una recibe lo siguiente. Los activos corrientes quedan en manos de la primera y la segunda se lleva los activos no corrientes y los pasivos. Ya, entonces aquí hay un error, porque yo tengo solamente anotado los... Ah, no, están anotados los pasivos. Perdón, pensé que había un error. Entonces, vamos a ver ahí. Tenemos, yo puse primera limitada, segunda limitada, porque no me dan el nombre, ¿verdad? Entonces, la primera empresa se va a llevar los activos corrientes. ¿Cuáles son los activos corrientes? Los tengo acá. La caja, el banco, la existencia, los deudores por venta y los gastos anticipados. Por lo tanto, los traspaso aquí y eso me da 3.020.000. ¿Me cuadra? 3.020.000 activos corrientes. Perfecto. Y la empresa B, pues la segunda, se lleva los activos no corrientes y los pasivos. ¿Cuáles son los activos no corrientes? Las PPE, la maquinaria, el vehículo y el intangible. Y los pasivos, y todos los pasivos, es decir, 1.000.000 de pasivo corriente y 3.500.000 de pasivo no corriente. Entonces yo voy traspasando maquinaria, vehículo, derecho de marca, proveedor, impuesto por pagar, las retenciones, las provisiones y el crédito hipotecario. ¿Cuánto es lo que se lleva? 11.500.000. Reviso acá, ¿no es cierto? Tengo 7, 3, 1, 11.500.000. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Ahí está dividiendo ya. Claro, aquí estoy dividiendo porque aquí tengo esto. Aquí yo cerré el 2019 y aperturé el 2020. Y en el 2020 hago esta división en dos empresas, primera y segunda. ¿Y cómo distribuyo este patrimonio entre las dos empresas? Me dice que la primera se va a llevar solamente el activo corriente y que la segunda se lleva el activo no corriente y además todos los pasivos. Entonces, eso fue lo que hice, solamente fui distribuyendo. Esto es el patrimonio completo que está en el estado de situación financiera, por lo tanto, yo tengo el dato, me tengo que cuadrar con eso. Ahora, lo que me interesa saber a mí, ¿cuál es el patrimonio neto de cada una de ellas?
La primera solamente tiene activos. El patrimonio neto es la diferencia entre el activo menos el pasivo, es el patrimonio neto, ¿verdad? Porque el patrimonio, acuérdense las clases que vimos anteriormente, el patrimonio es todo esto. Todo esto es patrimonio de una empresa. Pero cuando hablamos del patrimonio neto, es esto, es la diferencia entre mis activos y mis pasivos. Aquí no tengo pasivos en la empresa A. Por lo tanto, si yo quiero cumplir, ¿no es cierto?, la partida doble, activo igual pasivo, más patrimonio, yo tengo mis activos 3.020.000, por lo tanto mi patrimonio neto son los 3.020.000. Es lo que tengo, la diferencia para poder cuadrarlo. Por lo tanto, aquí tendría yo un capital de 3.020.000. En el caso, ¿no es cierto?, de la segunda, que se lleva los activos no corrientes, las PPE y el intangible, pero además se lleva todas las deudas, todas las obligaciones. No tengo, ¿no es cierto?, activos no corrientes. Por lo tanto, ¿cuánto es lo que sería acá? El patrimonio neto, acá hay un error. Aquí yo sumé nomás. Pero ¿cuánto es lo que sería el patrimonio neto? Serían los activos no corrientes, Ya, la suma. ya. Es decir, yo voy a tomar y voy a sumar mi activo, mi activo y mi activo, menos mi pasivo, mi pasivo, pasivo y mi pasivo. Yo creo que hay un error. Creo que sumó proveedores mal. Creo. Mire, ¿Sí? creo que 56. A ver. Veamos de nuevo. Menos. 55. Ah, tenés razón. creo que no era esa la suma. Sí. Es este. El 54, gracias. Y el proveedor más el impuesto, más la retención, más la provisión, más el hipotecario. ¿Verdad? Ahí sí. Ahí está bien. Tengo 3, 1, 2, 3, y tengo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Listo. Entonces, ¿cuánto es el patrimonio neto? 2,5 millones. La diferencia entre mi activo y mi pasivo. En este caso, activo. Ustedes, si quieren, lo pueden separar esto en dos columnas. ¿No es cierto? Ponen segunda acá y colocan por un lado el activo y después al otro lado el pasivo, suman los dos totales y sacan la diferencia. Yo lo hice en una sola columna. Ustedes lo pueden presentar o como les sea más sencillo, ¿no es cierto?, de entender. Pero el patrimonio neto es mi diferencia entre mis activos y mis pasivos. La primera no tiene pasivos, por lo tanto su patrimonio neto son los 3,020,000, todo lo que se tiene que llevar. Y la segunda sí tiene activos, pero solamente son activos no corrientes, de largo plazo, las PPE, un intangible que tiene acá un derecho a marca. Y por otro lado tiene todos los pasivos. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser su patrimonio neto? La diferencia, pues estos activos cubren parte, ¿no es cierto?, de su pasivo. O sea, los cubre completo. ¿Cuánto tenemos? 4,5 millones y tenemos 7 millones. 7 millones menos 4,5 millones, o sea, le queda un capital de 2,5 millones. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O no se entiende? No sé si se entiende, profe. O sea, la primera, como no hay pasivo, no le restamos nada. ¿No? Claro. Y tú tienes que cumplir la partida doble. Entonces, si haces un asiento, si hacemos los asientos acá de cada una de las empresas, que eso también lo pueden agregar, no se está pidiendo, pero sí podemos hacerlo. Hagámoslo. ¿Ya? Después lo voy a agregar aquí, un par de columnas. Insertar.
Entonces, hagamos el asiento de la primera limitada. Lo que sí acá tengo otro tamaño. Ah, porque tengo esto, ya no importa la color. Ya, tenemos esto. Entonces, ¿cómo sería el asiento de apertura de la primera limitada? De la empresa primera limitada. ¿Cómo inicia? Habría que determinar el capital primero. Ya está determinado. Lo acabamos de determinar. Me refiero en el asiento poner los activos contra capital. Ya, eso, sí, eso es lo que hay que hacer. Al tiro, déjeme. Listo. Entonces, ¿qué hago? Me traigo, estoy aperturando perdón. Me traigo eso, me traigo esto, me traigo las existencias, me traigo los deudores y me traigo los gastos pagados por anticipado. ¿Cuánto tengo acá? Tengo los 100, tengo los 2 millones, tengo eso y tengo los 100. Listo, ¿contra qué? ¿Contra qué? Capital. Capital. Listo. Y aquí en la glosa sería asiento de apertura. Empresa primera limitada. ¿Sí? Hagamos la otra. Ya. ¿Cómo sería la de la segunda limitada? Ustedes me van diciendo. ¿Qué me traigo? Igual podría ser primero los activos, ¿no? Exacto. Tiene que ser así, pues si los activos, los activos van al Ahí puedo debe. arrastrar para abajo, profe. Creo. Bueno, cada uno con su estilo, ¿ya? Lo bien. Ya, y me traigo los valores. 1, 4. ¿Qué es el derecho de marca? Porque es un intangible. ¿Pero qué es? Mientras yo pego esto, ¿qué es? ¿Quién sabe? Porque nadie me preguntó. Entiendo yo que saben lo que es los derechos de marca. ¿Mm? No me acuerdo, profe, que con un trabajo en él lo investigué y bueno, tiene que ver con que, no sé, si tenía los derechos de alguna marca para utilizarla en el producto, y bueno, tenía que estar inscrito, creo que en la INAPI, tenía un proceso por ahí. Ah, ya. Lo estás viendo desde ese punto. Claro, eso es cuando uno hace la inscripción, ¿verdad? De la marca, de una marca. Pero, por ejemplo, Coca-Cola, me equivoqué. Coca-Cola tiene es 175, 325. Coca-Cola es una marca, ¿o no? McDonald's es una marca. Sería como la franquicia, ¿no? No, no es lo mismo que la franquicia, porque la franquicia es
Un contrato finalmente que tú realizas con otra empresa y en donde te comprometes a cumplir todos los estándares, todo como es la empresa mandante con la cual tú estás tomando la franquicia. Por ejemplo, el McDonald's acá tiene que ser igual, funcionar igual que el McDonald's que está en Estados Unidos, o que está en Perú, o que está en Brasil, igual, la misma carne, todo igual, las mesas distribuidas, todo igual, porque eso es parte de la franquicia. Pero el derecho de marca es un intangible, es algo de partida que no podemos tocar. Esa es la característica de un intangible, que no tiene materialidad, ¿ya? Que no tiene un sustento físico, independiente que quede plasmado en un papel. Pero la marca, cuando tú vendes una empresa, tú vendes la empresa, ¿no es cierto?, con todo su patrimonio, pero además vendes dos cosas. Una que se llama el derecho de llave y otro que se llama el derecho de marca. El derecho de marca, cualquier negocio que ustedes vean de Valparaíso, tiene una marca, ¿verdad? No sé, ya no hay casi ninguno en Valparaíso, pero no sé, ya. Supongamos los bares que ustedes visitan. No, ¿cómo se llaman? Los locales que están ahí esto, para hacer convivencia estudiantil. Los que están en Ciudad Ecuador. Ya, los que están en su vida a Ecuador, ahí donde uno va a convivir con los amigos. En esos tienen una marca, ustedes lo reconocen, ¿verdad? Yo ya no me acuerdo porque hace rato que ya no voy a la ciudad de Ecuador. Pero cada uno de ellos tiene una marca. Entonces cuando te venden la marca también. Eso que se ha logrado con el tiempo, con los años. Y el derecho de llave es, bueno, es el negocio cerrado, ¿no es cierto? Y además te traspasan la clientela. Eso se llama el derecho de llave. Pero eso es la marca. Es la marca, lo que tú has ido logrando. Por eso yo les ponía el caso de la Coca-Cola o el caso de McDonald's, que tienen marcas, ¿no es cierto?, que todo se reconocen en todo el mundo. Entonces, obviamente que los valores del derecho de marca es mucho más alto que, no sé, que el negocio que está en la esquina. Pero el negocio de la esquina también tiene una marca. También tiene una marca. Los locales esos tienen una marca. No sé, hay muchas paqueterías, qué sé yo, en Valparaíso, también tienen una marca. Y además tienen una clientela que sabe que están ahí ubicados, qué sé yo, cómo atienden, en qué horario. Entonces, esos son intangibles. Es un activo para la empresa, pero no tiene ese sustento, no es un mueble, no es un computador, ¿ya? Entonces entran en la categoría de los intangibles, porque no tienen existencia física, ¿ya? Eso es el derecho de marca. Lo otro que ustedes me hablan de tienes la franquicia, el joint venture, ahí tienes diferentes formas en donde tú tomas, ¿no es cierto? Pero tú no eres dueño de la marca. Tú solamente estás trabajando con ella, pero cumpliendo con un montón de estándares que son los que tienes que contratar para poder desarrollar tu actividad, porque si tú no haces tal cual es los procedimientos, ¿no es cierto? Les ponía el caso de McDonald's, no puedes cumplir, no podría aquí haber un McDonald's distinto, con mesas de otros colores, o con otros productos, que te entregara otra caja, no podría ser, ¿ya? Eso porque está por contrato. Profe, Después, ¿sí? y por ejemplo, ¿por qué pasa esto? Yo he visto cartas de McDonald's de otros países, por ejemplo, y no es igual a la carta del McDonald's de acá de Chile. Hay algunos productos como que varían. ¿Por qué se genera eso? ¿No sabe usted? O sea, Sí, ¿está permitido? o sea, eso tiene que estar, debería estar permitido porque debería estar en el contrato, si no, de lo contrario no lo pueden hacer. Yo creo que eso tiene que ver también la carta, porque ahí estamos hablando de la carta, puntualmente con las características, ¿no es cierto?, de cada uno de los países. Ahí pueden hacer algunas diferencias, pero que tienen que estar establecidas en base a lo que dice McDonald's. No es que el que se instaló en Perú, ¿no es cierto?, se le va a ocurrir, no sé, colocar una Hamburguesa ají de ají gallina. de gallina, ¿no es cierto? No puede ser. Tiene que igual seguir el estándar
que le da McDonald's, pero lo van ajustando. El tema de la comida, claro, es más flexible en el sentido de que en los países, ¿no es cierto?, tienen diferentes gustos y ahí varían. Pero si tú miras físicamente el local, son iguales. Son iguales. Tiene que tener la letra, las mesas de cierto color, la distribución, la gente, la ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Profe, una Gracias, pregunta. ¿Sí? ¿Cómo se evalúa el derecho de marca? ¿Quién determina el valor? Ya. Ahí nos vamos a pasar a superior. El derecho de marca se evalúa, hay un concepto que se llama goodwill. Goodwill, ¿ya? Que ustedes lo van a ver en superior. Y eso... El Fernando se subió. Ya, disculpen, mi hijo. Hay un concepto, ¿no es cierto?, que es el goodwill. Y ese concepto es el que te entrega estos valores de intangibles, ¿ya? Donde se incluye lo que es el derecho de marca. Ahora, ese valor es determinado no por la empresa, es determinado por terceros, pero además se hace un análisis en donde tú revisas, ¿no es cierto?, los valores contables que tienes, lo estoy explicando así muy, muy general o muy burdamente, porque ustedes lo tienen que ver cuando vean combinación de negocio, la NIF 3, ustedes van a hacer determinación de los goodwill. Entonces, explicándolo así para que solamente entiendan el concepto, yo tengo el patrimonio, lo mismo que tenemos acá, ¿no es cierto? Tengo este patrimonio, pero este derecho de marca viene dado, ¿no es cierto?, por esta mayor valoración que tiene el servicio, que tiene la actividad. Hay varios conceptos que se van relacionando y con este mayor valor también que experimentan algunos de los activos que sí son tangibles. Y eso lo hace un asesor, se contrata expertos que por lo general también son contadores, ¿no es cierto?, pero que tienen, o empresas auditoras, que hacen este proceso en donde establecen este mayor valor que tiene una empresa, sobre todo cuando es adquirida, ¿no es cierto?, o hay una combinación de negocios, que es lo mismo que estamos viendo nosotros. Aquí estas fusiones, las transformaciones, son combinaciones de negocios. No, como ustedes todavía no saben normativa contable, las IFRS, no podemos llevarlos a explicarle la norma respecto de esto, solamente estamos analizando la temática general para que ustedes lo entiendan, pero después lo van a ver en detalle qué son estas otras cuentas y esto que se va creando, ¿no es cierto?, qué son estos mayores valores cuando se traspasa el patrimonio de una empresa a otra o se divide entre una empresa y otra, ¿ya? Pero es determinado por externos, generalmente por empresas auditoras que prestan ese servicio para poder determinar ese goodwill o ese mayor valor del patrimonio. ¿Te expliqué? ¿Me entendiste algo, Marco? Marco me preguntó. Sí, profe. Ya. Entonces, chiquillos, volvamos al ejercicio, porque si no se nos va a pasar todo el rato. Ya, entonces teníamos la empresa A, hicimos, ¿no es cierto?, el cierre de las cuentas, aperturamos las cuentas, hicimos la división en dos, determinamos el patrimonio neto y además aperturamos cada uno de las... Aquí déjenme pegar la glosa. Y esta es la empresa segunda, le puse yo. Segunda lista. ¿Ya? Vámonos a ver la letra B. La letra B dice, se divide en tres empresas. La primera recibe el 30% de los activos corrientes y las maquinarias. La segunda el 50% de los activos corrientes y el vehículo. Y la tercera el 20% de los activos corrientes y las patentes de invención.
En relación con el pasivo corriente y no corriente, esto se divide en 40, 35 y 25. Entonces, lo mismo, aquí nos falta hacer el mismo asiento, ¿no es cierto? Porque tenemos solamente hecho el de cierre, entonces nos falta hacer el de apertura. Lo vamos a tomar de acá. Aquí. ¿Ya? Y que es exactamente igual, ¿verdad? Que lo que hicimos ahora. Entonces, tenemos la caja, tenemos el Banco Itaú. Esta es la segunda empresa. Tenemos las existencias, los deudores, los gastos, las maquinarias, los vehículos, y aquí hay patentes de invención, que también es un intangible. Pero es un intangible que es más complejo porque es autogenerado. Por lo tanto, la norma que es la NIC 38 también nos dice que hay que cumplir ciertas características para poder reconocer ese intangible. Eso lo van a ver en normativa contable el próximo semestre, ¿no? ¿Tienen norma contable? ¿Sí o no? Es que me pierdo con la malla. Sí tenemos. Ahí nos vamos a ver en norma contable, entonces. Ojalá que sí. Ojalá que no, ¿dijiste? Ojalá que sí. Ah, yo dije, ojalá que no. Qué mala onda. Tenía norma contable. Tengo que leer antes. Se parte con las normas más fáciles. Después ya en superior van viendo las que son más complejas. Pero van a partir con la NIC 2. Ya, listo. Listo, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí ya, listo. Hicimos lo mismo que hicimos acá, cerramos apertura. Pero ahora lo que me interesa a mí es hacer la división. Entonces, ¿qué es lo que hago? Anoté todas las cuentas, ¿verdad? Todas las cuentas que están en el estado de situación financiera. Y dividí. Yo lo hice de esta manera. Ustedes lo pueden hacer si quieren colocar primera y colocar activos pasivos, segunda activos pasivos, tercera activos pasivos, como ustedes quieran. La idea es que no se confundan al final cuando determinan el patrimonio. Entonces yo coloqué todas las cuentas de activo, todas las cuentas de pasivo, y lo que hice fue empezar a hacer la división. Como me dice que la primera se lleva el 30% del activo corriente, asigné el activo corriente, pero además se lleva las maquinarias. Entonces se asigna completamente las maquinarias. La segunda se lleva el 50% de los activos corrientes, pero además se lleva los vehículos completos. Y la tercera, el 20%, obviamente va a ser el 100%, y completamente las patentes de invención. Entonces, la primera tiene en activos ese monto, la segunda ese y la tercera esa. Como compruebo, sumo esto, me da 12.270.000. Voy a mirar aquí. Ah, mira, se me grande. Y tengo los 12.270.000. Ya, después yo le arreglo esa parte y se lo subo bien. Ya, listo. Cuadrado la parte del activo. Voy a ver los pasivos. En los pasivos me dicen que son 40, 35 y 25. Entonces tomo los pasivos, ¿no es cierto? Bueno, me hace una separación en corriente y no corriente. Me dice los pasivos, el ejercicio. ¿Ya? Con el pasivo corriente y no corriente, ambos. Entonces hago lo mismo que hice acá. Estoy dividiendo. 40, 35, 25. Por lo tanto, tengo aquí 5.900.000 en mis pasivos corriente y no corriente, y aquí tengo 2.400.000 más 3.500.000, 5.900.000. Perfecto, cuadra. ¿Ya? Tenemos completamente hecha la división en 3 sociedades.
Lo que necesito ahora yo es determinar cuál es el patrimonio neto de la primera, de la segunda y de la tercera. ¿Ya? Entonces, ¿cómo saco este resultado? ¿Cómo lo saco? Es patrimonio neto. Es la resta del activo y el pasivo. Exacto, de los 2.720.000 con los 2.360.000. En el caso de la segunda, tengo, aquí se fue a la página. Tengo, la segunda tiene 6 millones de activos y de pasivos tiene 2.065.000. O sea, tiene 3.945.000. Y la tercera, ¿cuánto tiene? Tiene 3.540.000 y tiene un pasivo de 1.475.000. Por lo tanto, tiene un patrimonio neto de 2.065.000. ¿Ya? Entonces, la primera, 360. ¿Por qué? Porque son 2.720.000 y pasivo 2.360.000. La segunda tiene más activos, son 6.010.000. ¿Por qué? Porque se lleva el vehículo, que tiene un monto mayor, y tiene pasivos por 2.065.000. Y la tercera tiene menos patrimonio, o sea, menos activo, 3,5 millones, y además tiene menos pasivo, 1.475.000. Por lo tanto, le da un patrimonio neto de 2.065.000. ¿Qué es lo que habría que hacer ahora? Los mismos asientos que tenemos acá. Estos mismos asientos por cada una, ¿ya? Eso se los voy a dejar, ustedes los hacen o los hago yo más rato, pero es lo mismo, ¿no es cierto? En el fondo, la primera, yo voy a tener todas las cuentas de activo, todas las cuentas de pasivo, y la diferencia, el capital. La segunda, voy a tener todas las cuentas de activo, todas las cuentas de pasivo y el capital. Y la tercera, la apertura inicial, va a ser todas las cuentas de activo y al haber todas las cuentas de pasivo y por diferencia mi patrimonio o mi capital. ¿Ya? Eso es lo que habría que agregar acá. Pero como ya lo hicimos aquí, se entiende, ¿no es cierto? Lo que hay que hacer. ¿Se entiende? Chiquillos, ¿se entiende? Sí, profe. Ya, súper. Yo se los voy a agregar y les subo con ese dato. Vamos a la letra C. En la letra C dice la empresa A, esta es mi empresa A, Win, dice, se transforma en una sociedad anónima cerrada emitiendo un total de 50.000 acciones. Entonces, ¿cuánto tengo en la sociedad número A? Si yo reviso la sociedad número A y voy a mirar su patrimonio, lo primero que veo es que el capital está solito. Aquí no tengo cuentas obligadas como el ejercicio que les mostré al principio, el que revisamos la semana anterior, por lo tanto no tengo que hacer ninguna rebaja, ni tampoco poder determinar para saber cuánto el capital realmente es suscrito y pagado. Aquí tengo mi capital, pero tengo estas utilidades acumuladas, que es donde se han ido traspasando las utilidades del ejercicio. Es la cuenta, ¿no es cierto? Yo les expliqué, es la cuenta que va pasando de un año a otro, y que finalmente, de aquí, de las utilidades acumuladas, después la que se hace la entrega de dividendos o la entrega de retiros, ¿no es cierto? En el caso, esta es una limitada, por lo tanto, son retiros los que reciben los socios, ¿ya? Dividendos en el caso de que el capital esté conformado a través de acciones. Entonces, tenemos el capital y tenemos las utilidades acumuladas. Ese es el patrimonio, 5.520.000. Y esos 5.520.000 va a corresponder a 50.000 acciones. Por lo tanto, yo digo 5.520.000 dividido de las 50.000 acciones. Ese sería mi valor, ¿verdad? Valor nominal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como se constituye, se transforma en una sociedad anónima cerrada,
lo primero que tengo que hacer, y aquí eso, no sé por qué, esto no decía la fecha. Supongamos que es también 2020. ¿Ya? Entonces, tenemos las acciones por suscribir a mi capital. ¿De cuánto mi capital? De 5.520.000, porque es el capital más la cuenta de utilidades acumuladas. 5.520.000. Y que corresponden a 50.000 acciones. Después, este capital es comprometido por los accionistas para ser pagado. Completo, 5.520.000. ¿Y cómo se paga? Como es una transformación, lo mismo que vimos en el ejercicio primero, yo voy a utilizar todo mi patrimonio para poder pagar y saldar la cuenta accionista. Aquí no hay ningún aumento del capital, por lo tanto no tengo que ir a buscar accionistas nuevas para que paguen, ¿no es cierto?, este saldo que me queda. Utilizo todas mis cuentas de activo y todas mis cuentas de pasivo, que es mi patrimonio, y con eso cubro el capital, que son los 5.520.000, este capital que está suscrito y pagado, suscrito y se paga acá con el mismo patrimonio de la sociedad WIN, que era una sociedad limitada, que se está transformando en una anónima cerrada. Mucho más sencillo que el ejercicio que vimos anteriormente, porque no aparecen las cuentas obligadas, porque no aparece la cuenta pérdida y ganancia, ya está traspasada a la cuenta de utilidades acumuladas. Por lo tanto, esta transformación es mucho más sencilla y lo único que hacemos es utilizar el patrimonio para poder saldar mi cuenta de accionista y que no haya, y que el capital queda completamente suscrito y pagado por 5.520.000, 50.000 acciones a un valor nominal de 110.40. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Este está fácil. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, Chiquillos. profe, todo bien. Ya, súper. Entonces, ese es el ejercicio que yo les tenía para hoy. Y eso sería, no sé si tienen alguna otra consulta. Ahí sí que bueno. Ah, sí, la letra C. Ustedes todavía no ven funciones, ¿verdad? No, profe, transformación y división, ¿no? Ya, que es lo que hemos repasado la semana pasada y ahora. Entonces, aquí en el ejercicio, fíjense que esta letra, cuando ustedes van a tener clase antes de esta clase, no sé si la tienen el martes o el miércoles. Entonces, traten de hacer esta parte, de manera que cuando nos juntemos el próximo jueves, hagamos esta parte, la letra D, y además de hacer eso, vamos a aprovechar de ver también estas transformaciones que se pueden hacer, fusiones, divisiones, pero verlas a través de la página de tu empresa en un día. ¿Se acuerdan que la vimos al principio para el tema de la constitución o modificación de una sociedad? ¿Se acuerdan o no? Sí, al principio, sí. Claro, entonces en esa página también nos permite poder hacer este tipo de modificaciones de la sociedad. Entonces también los quiero llevar a ese tema más práctico para que podamos revisarlo, ¿ya? Entonces vemos esto, que espero que ustedes lo puedan tener avanzado, terminamos la letra D y revisamos la página y ahí ya daríamos por terminada este reforzamiento de sociedades anónimas. ¿Ya, chicos? No sé si hay alguna pregunta. ¿Qué pasa?
¿No? No. ¿Profe? Dime, Mariam. No. No, ¿Quién me habló? Cristian. Ah, es que Mariam me iba a hablar. Dime, Cristian. Ahí en la parte de Cristian, las sumatorias, cuando usted está haciendo la iniciación, perdón, la separación de la empresa, sí, hace la parte de Mariam. sumatoria, ¿es solamente para calcular el total? Sí, lo que pasa es que al hacer la sumatoria yo me voy cuadrando con mi estado de situación financiera, Ah, ya. ¿no es cierto? Porque uno se puede equivocar, pues. Me pasó, ¿no es cierto? Tomé un número mal, una celda mal. Entonces, lo que hago yo es colocar las sumatorias para ver, ya, hago la división de mi activo, me tiene que cuadrar con mi total de activo del estado de situación financiera. Hago mi división del pasivo, me tiene que cuadrar con el pasivo de mi estado de situación financiera. Después de eso saco la diferencia y determino el patrimonio neto. Pero es solamente por un tema de cuadre, Ya, profe, gracias. ¿ya? María me iba a hablar, parece, ¿no? No, profe, es que no había duda, básicamente. Ah, ya, súper. Eso, chiquillos, les subo más tarde entonces el ejercicio, la pauta, voy a terminar los asientos que faltan y se los subo más tardecito. ¿Estamos? Y nos vemos la próxima.